Dar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. El señor presidente López Mateos entrega la banda tricolor al presidente del Congreso y este a su vez la pone en manos del señor licenciado Gustavo Díaz Ordaz, que es desde este instante, faltando 6 minutos para las 11 de la mañana del 1 de diciembre de 1964, el 58º presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Dicen que la historia oficial no tiene memoria. Dicen que el 68... que Tlatelolco, que el 2 de octubre es cosa juzgada. Pero también dicen que aquellos que no aprenden de sus errores están condenados a repetirlos. La versión oficial sobre el movimiento estudiantil de 1968 se reduce a lo ocurrido el 2 de octubre en Tlatelolco. Aquella noche del 2 de octubre, en una conferencia de prensa, el entonces secretario de la Defensa Nacional, general Marcelino García Barragán, resume en breves líneas lo ocurrido en Tlatelolco. Esta es su versión. Al aproximarse el ejército a la Plaza de las Tres Culturas, fue recibido por francotiradores. Dijo su verdad sobre la rebelión de los estudiantes en el 68. Estos son algunos fragmentos de aquella entrevista que hasta ahora no se había vuelto a transmitir en la televisión. En ese momento se tomó la determinación de concentrar todo el interés en los estudiantes, en los jóvenes en general, en los estudiantes en particular y en los campesinos. Y se ha desarrollado desde entonces una intensísima actividad para procurar sumar a los intentos de subversión a estudiantes y a campesinos. Se fracasó también con los campesinos. En cambio sí se logró llegar a los jóvenes a la violencia, sobre todo en el año de 1968. Sí fue atacado políticamente. Hasta después, cuando hubo manifestaciones de violencia criminal, entonces hubo necesidad de tomar otras medidas, porque ya las simples medidas políticas no fueron suficientes, pero no es porque antes no se hubieran tomado medidas de carácter político. Estoy totalmente tranquilo con mi conciencia. Estoy totalmente tranquilo conmigo mismo, que es lo más importante para estar sereno. El juicio de la historia lo espero con toda serenidad y confianza. No temo ni siquiera al juicio de mis contemporáneos. Sé, y los mexicanos saben, que en mi actuación ha habido aciertos y errores, pero que los errores han sido involuntarios. Al dejar la presidencia, Gustavo Díaz Ordaz se alejó del medio político y fue incapaz de hacer comentarios o externar opiniones sobre una tarea que para él ya había terminado. Solo habló cuando se le obligó a hacerlo. En 1977, cuando fue nombrado embajador de México en España, Díaz Ordaz volvió a tocar el tema. En aquella ocasión manoteó y regañó a los jóvenes reporteros que entonces lo cuestionaban. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. Pero la verdad de las cosas, es que Díaz Ordaz guardó para sí mismo lo que realmente ocurrió en Tlatelolco. Díaz Ordaz se llevó a la tumba el colofón de esta historia incompleta, la del 2 de octubre, la de la noche de Tlatelolco. Alfonso Corona del Rosal, otro de gobernación en el 68,
y quien es señalado como responsable de ordenar el asalto del ejército sobre la Plaza de las Tres Culturas. Fue cuestionado por varios reporteros. Don Luis, ¿usted durmió tranquilo ese 2 de octubre en la noche? Siempre durmió tranquilo en mi vida. ¿Y ese día también? Siempre durmió tranquilo. ¿Y el que es jefe del ejército antes era Gustavo Díaz Ordaz? El presidente. Él es el responsable. Por ley, por constitución. Mira, no me atrevo. Pues nada más le digo que por ley, por constitución, es el comandante supremo, es el presidente. El ejército es la institución más disciplinada y más leal de México. ¿Y quien dio la orden? ¿Eso es otra cosa? Es otra cosa. A 30 años de distancia, el senador Álvaro Vallarta hemos tenido a lo largo de nuestra existencia como país independiente que van marcando el rumbo de Octavio Paz con su gobierno. Usted muy cómodamente pidió que se le pusiera en disponibilidad, es decir, acudió al expediente burocrático de asegurar la chamba y prácticamente está con licencia indefinida. En su libro Postdata, editado en 1970, Octavio Paz hace una interpretación mítica de la crisis mexicana del 68. Sostiene que la salida de la crisis histórica que vivía México entonces no era la revolucionaria que proponían los líderes estudiantiles y la mayoría de la izquierda, sino la instauración de una verdadera democracia. Paz critica a la izquierda. Y que en sus propios países, cuando se trata de un tema político o que critique al gobierno que está en ese momento en el poder, que tenemos